Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy continuamos con los estudios sobre Shmuel, sobre Samuel. Vamos por Samuel 6. Y lo que ha sucedido anteriormente es que los filisteos atacaron a Israel e Israel perdió la batalla. Después de perder la batalla, ellos le roban el arca a Israel. Y cuando le roban el arca a Israel, el arca del pacto, que ya todos conocemos qué es, ellos la ponen enfrente del dios de ellos que se llama Dagón, que es un dios marino que tiene que ver con los peces y también es un dios de la fertilidad y de las cosechas, pero principalmente es un dios marino. Después de esos asuntos, caen varias plagas en el pueblo de los de los filisteos. Estas plagas, estos tumores, estos ratones, estas enfermedades, esta gran mortandad que cae en el pueblo de los filisteos, voy a ponerles el mapa ahí en pantalla para que más o menos se ubiquen en dónde están ellos, bueno, dónde estuvieron ellos, pues ellos fueron exterminados completamente, no quedó nada de ellos. Esa zona donde habitaban ellos fue pues muy gravemente atacada por las plagas que les envió Yahweh. Por consiguiente, en el capítulo 6 vamos a ver cómo ellos devuelven el arca de Yahweh sin necesidad de que Israel fuese a rescatarla. Me refiero a Israel, el pueblo, que el pueblo fuese, se levantaran armas, que peleara contra los filisteos. No hubo necesidad, Yahweh peleó su propia batalla por sí mismo y los obligó a ellos a devolver el arca de la tierra de ellos y dársela a eh, a quienes pertenece, que era el pueblo de Israel. El 6 comienza así. Estuvo el arca de Yahweh en el campo de los Filistín 7 meses. ¿Por qué 7 meses? Porque Yahweh se esperó 7 meses. Bueno, primero esos 7 meses fueron 7 meses de plaga. Recordemos que el 7 en la Biblia significa descanso. Ellos fueron atacados por 7 meses y en el séptimo mes descansaron. ¿Por qué? Porque ellos van a retirar el arca de ahí, van a expiar su pecado por haberse robado el arca y por haber cometido ese ataque contra Israel, a pesar de que Yahweh permitió el ataque contra Israel porque Israel estaba siendo corrupta, ¿verdad? Estaban, como hemos venido viendo en los anteriores capítulos, ellos estaban no solamente adorando ídolos, sino que estaban los hijos de Elí, del Cohen Agadol de aquel entonces, cometiendo adulterios, ensuciando el altar de Yahweh. Y demás, entonces Yahweh permitió ese ataque, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se había paganizado, estaban adorando a la creación y no al creador. Ok, entonces esos 7 meses fueron, por decirlo así, de castigo para los filisteos y se les abrió los ojos y ahora sí van a regresar el arca. En el 2 dice, en todos los filisteos llamando a los coanín y adivinos preguntaron, ¿a cuáles coanín llamaron ellos? A los coanín de ellos mismos. Ellos fueron los que llamaron a los mismos coanín de ellos, o sea, a los sacerdotes de ellos. Y dice que a los adivinos también. Entonces dice que ellos preguntaron, ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca del Elohim de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces, habrán personas que digan, no, tal vez ellos se contactaron con los Coanín de Yahweh y le preguntaron a los Coanín de Yahweh. También es una posibilidad, ya que no está muy especificado. En lo personal pienso que esos Coanín realmente eran sacerdotes, pero de Dagón, y que se les abrió el entendimiento y que así fue como ellos planearon enviar el arca de regreso. En el 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen Ares, que destruyen la tierra, y daréis esplendor al Elohim de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros Elohim, sobre sus dioses y sobre su tierra.
¿Por qué digo que eran paganos estos sacerdotes? Tal vez por estas palabras, ¿ve lo que dice? Quizás aliviará la mano de sobre vosotros. Eso tiene sentido, que Yahweh les quite el castigo a ellos, pero vea lo que sigue diciendo. Y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. O sea, un Coanín de Israel no va a decir, si ustedes dan ofrenda a Yahweh, tal vez Yahweh se apiade de sus dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses no existen. Para ellos en su mente y en su corazón tal vez sí existan, pero en la vida real no. Y un Kohanim de Yahweh obviamente va a saber que esos dioses no son reales, ¿verdad? Que son de barro, que son de piedra, etcétera, que son de madera. Y que no tiene sentido pedir clemencia por un pedazo de piedra, ¿verdad? No, no hay sentido. Ok, en el 6 dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Paró? Paró es Faraón, ¿verdad? Como los egipcios y Faraón, no endurezcan su corazón. Lo que sucedió en Egipto, las 10 plagas con Moisés y demás, eso quedó a memoria por siempre en todos estos pueblos. Siempre hacen mención de lo que sucedió en Egipto y ellos dan testimonio de ese asunto. Claro, estamos viendo el testimonio de las palabras a través del Tanakh, de la Biblia, el registro israelita. No el registro judío, porque la Biblia no es judía, es israelita, de 12 tribus de Israel. Entonces habrán personas que digan, bueno, enséñeme un texto de la época que diga lo mismo. Y yo le voy a preguntar, no existen textos de esa época. Todo fue destruido, todos esos pueblos fueron aniquilados y no hay memoria de ellos. Los pueblos más antiguos son Israel, que tenemos su historia, y lo que es China, que hay que aceptar que China se mantuvo y se mantiene viva. O sea, la antigua China no es para aplaudirles nada, porque no hay nada que aplaudir ahí. Pero aún así siguen vivos, ¿verdad? Y su cultura, sea como sea, se mantiene. Continúo otra vez en el 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Paró endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, y las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. ¿Cuál es el plan? Va a tomar 2 vacas, pero como decir así, que estén jóvenes, ¿verdad? Como recién nacidas, que no hayan trabajado en la tierra. Y esas 2 vacas van a ponerle un carro nuevo. A ese carro nuevo le van a meter el arca. Y van a mandar a las vacas directo a la aventura. O sea, a lo que caiga, en pocas palabras, vulgarmente. Van a mandar las vacas a ver si el arca, digamos, y las vacas, y existe un Elohim que se lleve esas vacas hasta Israel. Si las vacas toman hacia la izquierda o hacia la derecha y no se van directo hacia Israel, eso significa que Yahweh no tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque fue pura casualidad todas las enfermedades que cayeron en los 5 pueblos de los Filistín. 5 pueblos, 5 príncipes. Entonces, eso es lo que van a hacer ellos y tiene mucho sentido. Así uno puede decir, bueno, vamos a ver si realmente fue ese Elohim, el de Israel, el que nos está dañando y por tener esta arca, o es casualidad. Entonces, continuamos en el 8. Dice, toméis luego el arca de Yahweh y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ellas y las dejaréis que se vayan. Continúa diciendo en el 9, y observaréis si sube por el camino a su territorio, a Bet Shemes. Él nos ha hecho el mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces, ¿qué están diciendo? Lo mismo que les venía explicando. Dice, la van a mandar a las vacas. Si se va por Bet Shemes, que es donde tiene que estar el arca, entonces es Yahweh el que de verdad nos mandó este mal. Pero si las vacas agarran para donde quieran, entonces eso significa que no fue Yahweh quien lo mandó, ¿verdad? Entonces en el 10 dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaba, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Eso era, porque encerraron en casa sus becerros? Para que los demás becerros no desviaran el camino de las vacas, ¿verdad? Que no las llamaran con bramidos y demás. Entonces en el 11 dice, luego pusieron el arca de Yahweh sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores.
toda esa tierra de los filisteos estaban llenos de tumores y le habían muchas ratas en la tierra, lo cual era una maldición, ¿verdad? Por todas las enfermedades que trae. Excepto que estén en China, que ahí hubiera sido una gran bendición, seguro se las hubieran comido todas. Bueno, en el 12 dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet Shemesh y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los Filistín fueron tras ellas hasta el límite de Bet Shemesh. O sea, los 5 príncipes montaron a caballo o en camello, quién sabe, y siguieron a las vacas hasta ver que llegaba hasta Bet Shemesh y después de ahí se devolvieron. En el 13 dice, y los de Bet Shemesh segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Yahoshua de Bet Shemesh, y paró allí donde había una gran piedra. Las personas de esa zona, de Bet Shemesh, estaban muy contentos porque vieron el milagro de que el carro venía por sí mismo y se paró junto a una gran piedra que había en ese lugar cuando ellos estaban cegando. Y inmediatamente hicieron esto, dice, ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. Ve, las mismas vacas que habían traído eso fueron un sacrificio para Yahweh y la madera del carro también sirvió para dicho sacrificio. Y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que está junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet Shemesh sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Yahweh en aquel día. Lo hicieron de forma correcta, que fue llamar a los levitas, que son los encargados no de tocar el arca, sino de poder alzar el arca a través de los tubos que van metidos en unas argollas, como le pongo en la imagen. Ellos alzaban esos tubos y no tocaban el arca porque el arca no se debe tocar. Eso es un mandamiento. Y aquí más adelante vamos a ver que hay personas que la tocan y ven que hay dentro. Adentro lo que hay es las tablas del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, en pocas palabras, era un palo muerto, y ese palo dio fruto y reverdeció y sacó hojas, lo cual era un milagro, y el maná también que llovió del cielo en la época igual de Moshe, ¿verdad? Cuando llovió maná y ellos comieron de ese pan que llovió del cielo, y ese maná está ahí también. Y ellos abrieron el arca, pues, y murió mucha gente por mirar dentro y otra persona por tocar el arca. En el 16, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los Filistín volvieron a Ecrón el mismo día. Ecrón es una de las ciudades de ellos. Dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los Filistín en expiación a Yahweh por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. O sea, son las 5 ciudades que pertenecen a 5 príncipes que eran los filisteos de aquel entonces. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Yahoshua de Bet Shemesh hasta hoy. Ok, vea qué interesante esto. Dice que la piedra está en ese lugar hasta hoy. Esto es para confusión de mucha gente. Dice hasta hoy, o sea, yo voy ahorita y voy a ver la piedra. No, hasta hoy, hasta el día en que la persona escribió esto, ¿verdad? Es como que yo diga, hay una promoción de, qué sé yo, de refrigeradoras, pero hasta hoy, ¿verdad? O sea, hasta ahorita que yo les estoy diciendo. Pero ya al día mañana o dentro de 2 años puede que ya no esté la promoción. Entonces, el que lo escribió está dando testimonio en ese momento. Entonces dice, en el 19, entonces Elohim hizo morir a los hombres de Bet Shemesh, porque habían mirado dentro del arca de Yahweh. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Aquí fue donde ellos, en Bet Shemesh, por curiosidad, abrieron el arca de Yahweh, lo cual es un gran pecado. El día de mañana, digamos, el arca de Yahweh no se sabe dónde está hoy en día. Rumores hay hasta para tirar para arriba. Hay un rumor que habla sobre que lo tiene el Vaticano. Bueno, hay otro rumor que habla que lo tiene hoy en día Israel de Oriente Medio, que la tienen escondida, que supuestamente la encontró un hombre que se llama Ron Wyatt, que usted puede buscar Ron Wyatt, arqueología bíblica en YouTube,
y va a encontrar videos muy interesantes, que no digo que son todos reales, pero sí muy interesantes. Yo aprendí mucho en esos videos por si quieren ir a buscarlos también. Entonces, supuestamente, eso dice él ya falleció, él la encontró en Israel. Supuestamente él vio un ángel parado al lado, que él abrió el arca, que miró dentro del arca y se le permitió mirar dentro del arca. Eso querría decir que tal vez él era levita o tenía descendencia coanín, pero bueno, eso no se sabe, ¿verdad? Él simplemente dijo que la vio, que él tiene un video donde aparece el ángel y que ese video se va a sacar el día en que se vaya a volver a hacer el templo, el tercer templo. Y que hoy en día no sacan el arca a la luz porque si se dan cuenta de que tienen el arca de Israel hoy en día, nada los va a detener para construir el tercer templo y se va a hacer una guerra grandísima para poder construir el tercer templo. Entonces, supuestamente dentro del mito, el arca está ahí, pero es un mito, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que así es. A mí no me consta, yo no lo sé, no tengo por qué creerle a Ron Wyatt, ni tengo por qué creerle a nadie. Yo le creo al Tanakh nada más. Y les cuento esto para que ustedes sepan nada más, pero no digo que así es. Ok, continuemos. Dice, y lloró el pueblo porque Yahweh lo había herido con gran mortandad. Todos lloraron porque habían mirado dentro del arca y después Yahweh los hirió. Es que no fue una herida pequeña, o sea, murió un montón de gente. Tal vez casi que el mismo número de los filisteos que habían muerto debido a haber tenido el arca y haber irrespetado a Yahweh al guardarse el arca cuando no les pertenecía y menos poner a la par de un dios pagano. Dice en el 20, y dijeron los de Beth Shemesh, ¿quién podrá estar delante de Yahweh el Elohim Kadosh? Kadosh significa apartado, apartado en pureza. Dice, ¿a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriam Yarim, diciendo, los filistín han devuelto el arca de Yahweh, descended pues y llevarla a vosotros. Le pidieron a otra región de Israel que por favor se llevaran el arca porque había causado una gran mortandad ahí. Y con el 21 terminamos. Vamos a seguir continuando, ¿verdad? Nos falta bastante, Shmuel, hay que aprender más. Que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Les recuerdo estudiar mucho siempre, leer el Tanakh, no hacerme caso a mí, no hacerle caso a nadie, no meterse en el judaísmo, no estudiar Kabbalah, no estudiar Talmud, son una porquería ambos tipos de libros, ¿verdad? Que son libros judío-ortodoxos. Si usted ve un estudio o se va donde un roé y el roé se pone a decir Hashem, y se pone a decir mucho Adonai y no pronuncia el nombre, ese es un judío ortodoxo, cuidado. A pesar de que diga, sí, yo creo en el Mashiach, no, es un judío ortodoxo. ¿Por qué? Porque no pronuncia el nombre y porque ni se sabe el nombre o porque ni siquiera intenta encontrar cuál es el nombre, ¿verdad? Y está ocultándolo. Entonces, ahora sí me despido, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua, Shalom, Urahot, paz y bendiciones.